digamos, para recordar, está relacionada a relaciones entre trabajadores que comentamos. El ámbito de aplicación, estimados, la ley del trabajo protege a todos los trabajadores del sector privado. Ahora, cuando menciono el sector privado, también debo de aclarar que existen algunas empresas públicas estratégicas que están bajo la Ley General del Trabajo. ¿Por qué? No sé. Se supone que en Bolivia hay dos regímenes laborales, ¿no? Uno es de el Estado y el otro es el, el- del privado. Digo, van a existir tipos de normativas. Que le Está corte, con su doctor. micrófono. No se le escucha nada. Está muy entrecortado. No se entiende nada, disculpe. A ver, tendré que estar bien, me avisan, por favor. Les decía, existen dos tipos de trabajadores en Bolivia, los que están bajo la Ley General del Trabajo y los que están bajo el Estatuto del Funcionario Público. Ahora, a ver, ¿saben qué? Voy a poner mi micrófono, puede ser eso también que está, no se está escuchando bien. Ahora sí. Bueno, entonces, para que tomen nota, los funcionarios públicos, todos los que trabajan para el Estado y demás, la norma que regula sus actividades es el Estatuto del Funcionario Público, la ley SAFCO, y hay un decreto supremo, el 23318-A, que los que son funcionarios, trabajan para el sector público, deben de conocer, porque delimita las condiciones para los trabajadores del sector público. Ahora, para el sector privado está la Ley General del Trabajo, la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, Código de Seguridad Social y todas las que estamos viendo y vamos a ir analizando. Pero si nosotros vemos acá en la parte izquierda de la pantalla, abajo a la izquierda, ámbito de aplicación, dice. En el tema de los privados o de la Ley General del Trabajo, trabajadores asalariados del sector privado, pero también te habla de trabajadores asalariados de el campo YPFB, Entel, BOA, ENDE, son empresas públicas estratégicas, universidades públicas, todo el sistema de universidades públicas, San Simón, San Andrés, la Gabriel René Moreno, la UTO, etcétera, sus administrativos docentes están bajo la Ley General del Trabajo. Y esto es raro, ¿no? Porque son pagados por el TGN, pero bueno, por, diremos, conquistas sociales o políticas estratégicas en su momento, a estos funcionarios se los mantuvo bajo la Ley General del Trabajo. Después tenemos las trabajadoras o trabajadores del hogar. Les voy a aclarar más adelante, aquí pongo porque hay una ley especial. Sin embargo, este tipo de trabajadores tienen las mismas características, derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador de lo privado. El sistema de seguridad social, las cajas, señores, todas las cajas, hay algunas cajas que por los nombres nos hace dudar, ¿no? La caja de salud de la banca privada, ¿no? Cualquiera diría, no, es privado totalmente. O uno escucha la Caja Nacional de Salud y dicen, no, pues es totalmente pública. Ambas son instituciones públicas descentralizadas, independientemente del nombre, pero sus trabajadores también forman parte o están protegidos bajo la Ley General del Trabajo. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos algunas empresas municipales acá en Cochabamba, para el ejemplo, tenemos EMSA, EMABRA, CEMAPA, que de la misma manera, por temas políticos, estratégicos, coyunturales u otros, conquistas sociales, como quieran, siguen bajo la Ley General del Trabajo. Aquí tengo una observación. Creo que todo lo público debería estar bajo la esfera de las normativas del funcionario público y todo lo privado, o exclusivamente lo privado, protegidas por la Ley General del Trabajo. Es más, para que no exista discriminación y no exista trabajadores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta clase, ya les dije, comparada con las castas de la India,
Entonces, todos los trabajadores a nivel nacional deberían estar bajo la Ley General del Trabajo. Recomendación, conclusión de esto, ustedes sientan a trabajar, lo primero que tienen que hacer es ver la naturaleza de la empresa o institución en la que van a prestar sus servicios para acomodarse y ver a qué normativas se van a adecuar. Cuidado que entra la gobernación a pedir que se te paguen horas extras o a pedir que cuando te retires te paguen tu indemnización. Vas a quedar mal, ¿no? O no sé, seas administradora privada y quieres despedir a un trabajador porque es decir, de libre nombramiento, o sea, cosas totalmente diferentes y que no se aplican en estas dos esferas de administración de recursos humanos en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, si tienen alguna duda, esta es la parte más importante. Dos tipos de trabajadores a nivel nacional. Lo que estamos estudiando ahora son los que están bajo la Ley General del Trabajo, es decir, sector público, sector privado y las excepciones que acabo de comentar. Y los que trabajan en el sector público se adecuan a las otras normativas. Son similares, ¿no? Tienen características bastante parecidas, pero ¿dónde empiezan las diferencias? En los beneficios sociales. En el sector público no hay beneficios sociales. No se paga indemnización, no se paga desahucio. En el sector privado, obviamente que sí. La estabilidad laboral que tanto hemos estudiado en la Constitución, hasta eso de inconstitucional las normas del sector público, ¿no? La estabilidad laboral, el proteccionismo, la reincorporación, totalmente vigente en el sector privado y en el sector público no, más bien hay una libre contratación. Los administradores públicos, las instituciones públicas contratan y despiden a su criterio. Es gente de su confianza. Otros van a decir, sí, por ser Estado, creo que corresponde. Pero que no. O sea, estas masacres blancas que llaman, como hemos visto a través de los años, cambio de gobierno, lo primero que hacen es revancha y despedir obviamente a todos los trabajadores que no están en la línea, ¿no? Bueno, ahora se está dando esta situación y también por prevenir la corrupción que tantos años se ha enraizado en nuestras instituciones. Entonces, es bien complejo, pero ya está, digamos, maleado desde el inicio, ya que existen dos tipos de normas que generan diferencias entre los trabajadores. En el sector público, inclusive, ser funcionario público todavía, ¿no? Tienen aguinaldo, tienen bono de antigüedad, tienen ciertas normativas de protección, pero también existen otro tipo de funcionarios. Les he hablado de los consultores en línea y producto, ¿no? Lo único que tienen derecho estos señores es a percibir su retribución. No tienen ningún tipo de protección, no tienen estabilidad. Y son los que el gobierno prefiere contratar. En la época del COVID, para que vean la doble moral, cientos de médicos en el sector público han sido contratados a través de consultorías. No tienes derecho a vacación, no tienes derecho ni a seguro de salud. Y era la gente que iba a cuidar a los enfermos con COVID, ¿no? Nadie dice nada, nadie les reclama. ¿Dónde está la central obrera boliviana? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde están las asociaciones? No recibo muchas piedras conformes. Eso es Bolivia. Entonces, realmente se quiere hacer una un cambio de paradigma, un cambio de normativo, creo yo que todos los trabajadores deberían estar bajo la égida de la Ley General del Trabajo. Es una norma de data tan antigua, ¿no? De 1939 les estoy comentando que está vigente. Obviamente necesita correcciones, parches, lo que quieran, sí, pero creo que el criterio es central. Entonces, ya saben, entran a trabajar a una institución y tienen que ver bajo qué norma está regulado. No es tan difícil, privado, público, con excepciones, ya está. Tampoco es ciencia. En cuanto a la evolución del derecho del trabajo en Bolivia, ya hemos charlado, el constitucionalismo social, viene el tema de la Ley General del Trabajo, el 21060 del 85, el 28699 del 2006, y bueno, la constitución política que acabamos de estudiar y que todos ya tenemos conocimiento y hemos estudiado todos los artículos relacionados a materia laboral. Esta parte sí es importantísima. Las características esenciales de la relación jurídico-laboral. Han leído, les he mencionado, les he dicho, ¿no? Que he utilizado para explicar la primacía de la realidad. Espero que estén tomando nota, haciendo seguimiento para poder entender y beneficiarse con toda esta información. Es una característica, es algo que determina qué es, ¿no? O sea, es un
es una especie de descripción que llega a tener algo. En este caso, cómo se comporta una relación jurídico-laboral. Es decir, cuando existe una relación, cuando empleador y trabajador asumen una postura laboral, asumen una relación laboral. Podrían decir ustedes el contrato, podrían decir el sueldo. Sí, son situaciones que configuran, pero como características esenciales existen estas tres que están determinados en dos decretos supremos en nuestro país. O sea, para determinar si hay o no hay una relación laboral, hay que revisar si se dan estas características. Las relaciones civiles comerciales, los contratos civiles, etcétera, no cumplen con estas características. Simplemente tú aplicas un checklist de las siguientes características y si no cumple, contratación civil. Si cumple, contratación laboral. Doctor, ¿y qué pasa si se cumple con uno? Van a ver que no sucede eso. Siempre van de la mano. La primera característica, la relación de dependencia y subordinación. Las palabras, el castellano, simple. Les he hablado la primera clase, les dije también muchas veces, para entender ideas o entender a la ley, a la norma, es importante saber el concepto, la definición y la etimología de la palabra. Incluso cuando ustedes se olviden de algo, lo que tienen que hacer es rato improvisar, ¿no? A ver qué dice la palabra, qué significa. Empiecen por ahí. ¿Cuál será el concepto, no? La etimología. Por eso es bueno tener conocimientos previos, ¿no? Te va a ayudar para poder llevar a cabo ciertas situaciones o, no sé, una audiencia. Señor juez, me da un ratito, voy a revisar mi código en el Ministerio de Trabajo. Uy, ¿cómo era? A ver, voy a ver la resolución. ¿Cuál era, inspector? No, ¿verdad? Entonces ahí tú ya tienes que tener elementos para que puedas recordar y a través de las palabras o los significados puedes realizar de sus instrucciones y estás subordinado a cumplirlas. O sea, haz un informe. Sí, empleador, sí, jefe, lo que quieras llamar, sí, licenciado, sí, Carlitos, lo que sea. ¿Me contrató para eso? ¿O le vas a decir, no, estoy viendo Netflix? No, tengo que ir a comer un anticuchito. No, ¿verdad? O sea, tienes que cumplir con esta subordinación, ya que dependes de las instrucciones de tu empleador. Entonces, dependencia y subordinación es la primera característica de las relaciones jurídico-laborales. Relación de dependencia y subordinación. Prestación de trabajo por cuenta ajena. Tiene muchos elementos y componentes. Primero, se los voy a hacer en fácil. Cuando me piden un informe, revise los títulos y documentos que estamos interesados en comprar un inmueble. Abogado. ¿Qué hace el abogado? Agarra y revisa, ¿no? El folio, el tema de la tradición decenal, no sé, todos los documentos, impuestos, está todo en orden, haces tu informe, está saneado para poder comprar, ¿no? Entonces, ese informe, ¿para quién lo has hecho? ¿Para ti? No, porque no voy a comprar ese inmueble, cuesta $1 millón, ¿no? Entonces estoy haciendo para mi empleador. Ahí viene el trabajo por cuenta ajena. Ahora hay otros elementos también en el trabajo por cuenta ajena. Tenemos situaciones como quién asume los costos del trabajo. O sea, ¿quién te da impresora, ordenador, papelito? ¿Tú compras cuando vas a trabajar? Te voy a contratar, pero tú tienes que tener tu papel, tu computadora, pagar tu internet, ¿no, verdad? Entonces, todos esos costos asume también tu empleador. Ahí se interpreta el trabajo por cuenta de él. Ahora, los resultados. Puede ser que a la empresa le vaya muy bien, pague tu sueldo y todo bien, pero ¿qué pasa si tiene pérdidas? Al derecho laboral, al derecho del trabajador, al trabajo digno, etcétera, no le importa que el empleador no tenga ganancias, sino importa que tengas que pagar sueldos y salarios porque sirven para cubrir las necesidades básicas en los plazos establecidos en la ley. Para pagar sueldos, un empleado, o sea, tú tienes 15 días para pagar, desde el mes vencido les estoy hablando, para pagar obreros y 30 para pagar empleados. Después les voy a explicar el por qué. Entonces, no hay ahí que está sujeto a la economía de la empresa. La economía no puede decir, trabajadores, este mes nos ha ido mal, ni modo, pues nos quedamos sin sueldo. A ver, la siguiente, espero que nos vaya mejor. No. Entonces, ese costo, ese riesgo también lo asume el empleador y es parte del trabajo por cuenta ajena. La tercera característica que está inserta en normas bolivianas laborales es la percepción de remuneración o salario. Claro, cuando tú trabajas,
supone que tiene que haber una contraprestación, que es el pago de sueldo. Nosotros, la mayoría, creo que casi el 100% de los trabajadores labora precisamente a efectos de generar ingresos, ¿no? Sí, sé que hay gente que habla y dice, para mí, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por realizarme, por placer. Ay, qué lindo, ¿no? Hay que aplaudirles, pero la realidad es otra. O hay alguien de ustedes que me dice, doctor, yo trabajo por placer. Bueno, debes tener una buena herencia, debes tener un buen patrimonio. Si es así, excelente, pero se supone que la mayor parte de los trabajadores labora, vuelvo a repetir, para generar ingresos. Entonces, la tercera característica es la remuneración o salario que tienen los trabajadores. También hemos hablado de que está prohibido el trabajo forzoso en Bolivia, que todo trabajo se tiene que remunerar, que la esclavitud ha sido abolida por Belsu, todo hemos charlado ya. Entonces, ahora estamos aterrizando en las normativas laborales. Sí, dos características estoy aumentando, pero les he aclarado que perdón, la relación de dependencia, subordinación, prestación de trabajo, percepción de remuneración, están contenidas en el Decreto Supremo 23.570 del 93 y en el 28.699 del 2006 que ustedes ya han leído. ¿De acuerdo? Ahora, las otras dos adicionales, la cuarta y la quinta, continuidad de la prestación de servicios y la exclusividad, la recojo de la doctrina, es decir, de estudiosos del derecho, ¿no? Hay libros que hablan del origen del derecho laboral, de los principios, la doctrina, etcétera. Entonces, muchos autores, como parte de las características de la relación laboral, suman lo que es la continuidad de la prestación y la exclusividad. Y les explico. La continuidad de la prestación es que estos empleos requieren una demanda constante. O sea, si un empleador, una empresa contrata un abogado, debe ser porque tiene una necesidad continua, ¿no? De tener los servicios de un abogado, porque si no comprarías por evento. Tú agarras y vas, llamas a la oficina del abogado y le dices, ¿me lo puedes hacer dos informitos o me lo puedes hacer contratos, tres contratos? Sí, claro, en la semana, después, 4 meses después, le vuelves a llamar, ¿me lo puedes revisar estos títulos? No necesitas de manera continua, ¿no? Pero bueno, si son otro tipo de empresas y todo el rato estás contratando personal, todo el rato estás haciendo compras, contratos para la adquisición de bienes, etcétera, es más barato y aparte que corresponde pues que tú contrates a un abogado. Ahí viene la continuidad de la prestación y se va a dar siempre en la mayoría de las relaciones laborales. Si no, no te contratarían y contratarían servicios o por evento. ¿Se entiende? Relacionada con la estabilidad laboral también. Finalmente, la exclusividad. ¿Qué es exclusivo? ¿No? A veces cuando comento esta característica, viene la siguiente pregunta, ¿no? Que es entendible. Dice, doctor, eso significa que yo solo puedo trabajar en mi empresa, o sea, termina y me tengo que ir a mi casita a descansar, al gimnasio o a ver las estrellas. No, la exclusividad se refiere a que durante las 8 horas de trabajo, en otras palabras, tal vez suena fuerte, pero tú le perteneces al empleador. Es decir, tu empleador te paga tu sueldo mensual por esas 8 horas de trabajo al día. ¿Se entiende? Entonces, esas 8 horas tú tienes que realizar actividades inherentes a tu contratación, a tu cargo o a tu actividad laboral. No puedes atender clientes particulares, no puedes dormir, no puedes entrar a YouTube, no puedes hacer tus tareas de la U, no puedes pasar clases o estar scrolleando en las redes sociales. No puedes. ¿Por qué? Porque le pertenece ese tiempo al empleador. Ahora, pero alguien me da, pero doctor, no tengo nada que hacer. Soy tan eficiente que 3 horas me quedan y estoy ahí disfrutando de la vida. ¿Saben qué se llama? Es una mala planificación de tu empleador. Tampoco estoy indicando con esto se tiene trabajo para que no puedas respirar las 8 horas y te desmayes. No. Ahí entra otra rama, otra ciencia, que es la administración de recursos humanos, que a algún progre ahora se le ha ocurrido decir talento humano, ¿no? Bueno, recursos humanos creo que es la designación de tantos años más apropiada, pero bueno, son nuevas tendencias. Entonces, estas son las características que se van a dar o cumplir cuando exista una relación laboral. Ahí tienen la base normativa. Si tienen preguntas, me encantaría responderles. Ahora, esto como una explicación simple. Vamos a profundizar un poco más a través de jurisprudencia. Aquí tenemos el Auto Supremo 42 del 2017, que dice lo siguiente, ¿no? La subordinación y la dependencia, que tan fácil lo hemos explicado, componen el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y la consecuente relación laboral. La doctrina en materia reconoce como facultad del empleador de exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, lo que es lógico, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos.
la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Esta atribución se circunscribe únicamente a la actividad laboral y gravita en torno a sus efectos propios en el marco del respeto a la dignidad y los derechos del trabajador. Obviamente, ¿no? Cuando tu empleador te da una instrucción relacionada a tus actividades, tienes que cumplir. Por si te dice, González, anda a comprar Coca-Cola, dile no, porque no eres mandadero, no eres no sé, el- algún cargo relacionado que se encarga de realizar estas compras, ¿no? Tú eres auditor, tú eres abogado, tú eres lo que quieras, ¿ya? Entonces, relacionado a tus actividades, una aclaración que es importante realizar. Pero miren, ¿no? ¿Cómo puedes hacer más rimbombante la explicación de lo que es obedecer y someterte a las disposiciones de tu empleador relacionadas a tu contratación? Básicamente es eso. En cuanto a la prestación de trabajo por cuenta ajena, les dije, no, el informe no lo hago para mí, lo hago para mi empleador. Perdón, les pregunto, ¿se está escuchando claro? Ya cambié el internet, no sé si me pueden avisar. Se Se escucha, escucha doctor. claro. Perfecto, gracias. ¿Me van a avisar, por favor? No, como no tengo retorno. Les dije, prestación de trabajo por cuenta ajena. Agarro y hago el informe para mi empleador. Fácil, pero tiene otros componentes. Tanto el costo del trabajo producto como los resultados son destinados a un tercero empleador, que corre con todos los riesgos y aprovecha los resultados, recibiendo el trabajador en tal tipo de relación solamente una remuneración por su labor, sin que se vea afectado por el resultado económico de esa operación. Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales. A, el costo del trabajo corre a cargo del empresario: material, materia prima, hojas, impresora, internet, electricidad, lo que quieran. El resultado del trabajo se incorpora al patrimonio del empresario. Claro, produces algo, un informe, un activo, un mueble, lo que quieras. Eso forma parte del patrimonio del empleado. Y que sobre el empresario recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo, ¿no? Pues ganan y otros aspectos. Tienen el auto supremo de la misma manera. En cuanto a la remuneración o salario, que me pague mi sueldo o salario. Pero podemos también decir que salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que puede evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo por legislación nacional y debida por un empleador o un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o debe efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Inclusive nos remite al convenio 95 de la protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Se acuerdan de los principios del derecho laboral? Hemos hablado con ustedes, ¿no? La primacía, la inversión de la prueba, de no discriminación, bla, 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 bla. Si ustedes eh, son contratados por una empresa, el empleador va a decir, mira, te hemos escogido a vos porque habías tenido un diplomado en San Simón, recursos humanos, tienes una formación en materia laboral y demás. Debes tener conocimientos. A ver, quiero que nos resuelvas el siguiente caso. Y miren, simplemente con entender lo que hemos visto, ya la tienes realizada, ¿no? Tenemos una planilla de 35 trabajadores, te va a preguntar el empleador, ¿no? 35, 30, todo está en orden. Están afiliados a la caja, a la gestora, tienen contratos referendados, se les ha pagado sus quinquenas, todo hemos cumplido ropa de trabajo, con todo. Pero 5 trabajadores están contratados como consultores, o si quieres, contrataciones civiles. Le cuento que ya algún abogado anteriormente nos dijo que nos hemos suscrito los contratos de servicios, están con reconocimiento de firmas, nos emiten factura y no te protegemos con esta situación, todo, ¿no? Con criterio legal. ¿Qué tienes que hacer como reguladora a esta situación? Lo que tendrías que hacer es un informe donde tendrías que analizar si esos 5 trabajadores cumplen con las características esenciales de la relación, las 3 primeras establecidas en norma y las otras 2 establecidas en doctrina. Y el ejercicio es fácil, ¿no? Primero te preguntas, ¿hay relación de dependencia y subordinación? Le preguntas, a ver, pero estos 5 que me dice, ¿trabajan en sus oficinas particulares o trabajan aquí en la empresa? No, les comento que trabajan aquí en la empresa. Por un tema de resultados hemos preferido darles ambientes y les cobran por esos ambientes. No, no, era nuestro costo.
primer elemento. Dos, les exigen el tema de la entrega de plazos para informes y demás. Sí, hemos unificado criterios y todos los 30 que le menciono más yo tienen 24, 48, 72 horas para entregar sus informes, ¿no? Entonces, date cuenta, hay una instrucción directa, hay una dependencia en cuanto a las instrucciones y una subordinación a cumplirlas. Están trabajando en ambientes de la empresa. Y su jornada de trabajo es la misma que los otros, ¿no? De 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces, 8 horas al día también trabaja. Y en el tema de la asistencia, ¿cómo es? ¿Sabe qué pasa, doctor o doctora? Los otros trabajadores marcan todo y decían, oye, estos, ¿por qué no marcan? ¿A qué privilegios tienen? Entonces, a efecto de que no habló, pues hemos metido al biométrico y también marcan y cuando llegan muy tarde y demás, de su pago final mensual les vamos descontando. Se va configurando la relación laboral. La siguiente pregunta. ¿Esos informes que les dan ustedes o permiten que puedan realizar otras actividades para otros clientes que llegan a tener ellos? No, la respuesta no es tiempo completo por la cantidad de trabajo. No se puede, es muy difícil. Entonces, solo realizan actividades relacionadas a lo que la empresa les da. ¿Cómo se les paga? Ah, sí hemos tenido todos los cuidados correspondientes, ¿no? Les pagamos y nos dan factura todos los meses. Con eso hemos cuidado. Un contador nos dijo eso y estamos protegiendo. Eso sí, doctor, no se preocupe, siempre nos están facturando. Y después preguntas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Oscilan sus contratos, algunos han 7 años, otros 5, otros 4, pero están más o menos por ahí trabajando, ¿no? Fíjense la continuidad de la prestación de servicios, la exclusividad. Todas las características que hemos comentado se están cumpliendo, independientemente que sus contratos digan civiles o que digan consultorías y aplicando el principio de la primacía de la realidad de la Constitución Política del Estado y del decreto 28699, por las características que acabamos de verificar, a toda luz esas relaciones no son civiles, sino son relaciones laborales. Y como emergencia, se va a tener pues, que pagar derechos y beneficios o reincorporaciones el momento que se va por el correspondiente. Ahora, estos mitos o pretextos que tienen, ¿no? Que indican que con la factura se desvirtúa, ya les he dicho, es mala interpretación o desconocimiento normativo. Entonces, ya con esta información, este mapeo que tú has hecho, puedes emitir un criterio y decir, bajo las previsiones del decreto 23.570, 28.699, el principio de primacía de la Constitución, artículo 2 del decreto 28.699, se determina que estos 5 trabajadores cumplen con las características de la relación laboral. Por ende, se debería pagar beneficios sociales. Y existe un alto riesgo de demandas, ya que, según lo que la empresa me ha dado la información, no se les ha pagado aguinaldos y otro tipo de beneficios, lo cual pueden demandar en la vía administrativa o en la vía civil. Sugerencia, se sugiere que a estos trabajadores los absorbamos a efecto de dar el pago posteriores de multas y demás, o retirarles y posteriormente recontratar. De esta manera se minimiza el riesgo de las demandas, ¿no? Porque ustedes saben que puedes hacerles, no sé, inclusive desvincularlos o rescindir, resolver sus contratos civiles, entre comillas, pero hemos visto que los derechos laborales son imprescriptibles, irrenunciables, ¿no? Y demás. Esa persona a cualquier rato te puede demandar. Y tú vas a decir, pero ¿qué contrato está? Fue esto. Y les ha pagado nada. El juez va a determinar que le pagues absolutamente todo. Y no es tan sencillo, ¿no? En esos 5 o 7 años que les decía, aguinaldos no has pagado. Entonces no es solo pagar los aguinaldos por esos periodos, tienes multa del 100% por no haber pagado hasta el 20 de diciembre. No sé si en esos periodos había segundo aguinaldo. El tema de los incrementos salariales anuales, has incrementado el efecto que tiene en el bono de antigüedad, ¿no? No es lo mismo tener 2 años que 25 años de antigüedad en la empresa. Hay porcentajes que van incrementando. Entonces, el monto te va a resultar, pues, complicadísimo. ¿Todo por qué? Por desconocer o escuchar a personas que realmente no dominan, no tienen los conocimientos certeros. Entonces, esas son tus recomendaciones. Y les dices, bueno, lo mejor, ahorita les digo, para mí en esta situación que me he inventado, lo mejor sería lo siguiente, que se los absorba a planillas y que se les pague no sé, un 70% de lo generado en ese periodo, y eso va a minimizar los riesgos muchísimo. Se van a quedar tranquilos, va a terminar la relación laboral, les vas a pagar los beneficios que les corresponden y ahí termina. Porque si les dices, te voy a hacer descansar 90 días, después te vuelvo a contratar, está urgente todo ese periodo. Y si la relación laboral se complica o tienes alguna adversidad,
te van a demandar. Ver a un abogado, el abogado lo dice, ¿qué años entrado a trabajar? El 2005. He estado por 5 años como consultor y después he entrado a la parte laboral. ¿Y te has pagado de esos 5 años? No. Listo, demanda de liquidación por ese periodo. Y vas a perder a toda luz por lo que les estoy comentando. Finalmente, cuando tú concluyas estos informes, miren, hasta elegantemente nosotros podemos blindarnos y protegernos como abogados, administradores de recursos humanos y demás, es lo siguiente. De acuerdo a las características analizadas, los documentos proporcionados, se determina que esto no es relación laboral y las sugerencias son las siguientes. Sin embargo, se aclara que la única autoridad administrativa judicial, bajo las previsiones del artículo 50 de la Constitución Política del Estado y el artículo 9 del Código Procesal del Trabajo, es el juez. Entonces tú le estás diciendo, es mi criterio y seguro al 100%, pero yo no puedo determinar, son laborales, civiles. La única autoridad que analiza esta situación es el juez de trabajo. Ahora, si tu empleador no te entiende y es durito de cabeza y quiere verificar, cuando llega a la instancia judicial va a perder como en la guerra. Entonces, para eso te sirve entender las características para poder interpretar las diferentes contrataciones en materia laboral que hemos ido analizando. ¿De acuerdo? Esa es la explicación, el por qué y para qué es útil entender estas características. Adelante. A ver, Mónica, de nuevo, o sea, me dices presentar una demanda civil. No me refiero a eso. Lo que le digo es cuando hay una contratación civil o supuestamente civil y se cumplen con las características que hemos analizado, el trabajador puede demandar, obviamente, en la vía laboral, el reconocimiento de la relación laboral y como consecuencia del pago de sus beneficios sociales. A eso me refería. No es que en la vía civil tú puedes reclamar tus derechos laborales. No tiene atribución, no tiene jurisdicción y competencia de la autoridad civil. Solo los jueces laborales pueden analizar. Lo que te decía, vuelvo a repetir, Mónica, es cuando te han contratado a través de un contrato civil y todo dice que es una relación civil, comercial, entonces, si tú verificas que en esa relación civil comercial se cumplen con las características de la relación laboral, acudes a la instancia administrativa, que es el Ministerio del Trabajo, o a la instancia judicial, que son los jueces de trabajo y seguridad social, y demandas. Y estas autoridades, aplicando la primacía de la realidad, van a determinar que existe una relación laboral y como consecuencia se tienen que pagar tus beneficios. A eso me refería, Mónica. Es que no está relacionado al cargo per se, ¿no? A lo que me refiero es a la necesidad continua de esos servicios que pueda llegar a tener la empresa. Por eso les decía, no sé, un hospital, por ejemplo, Mónica, ¿cuál es su actividad propia y permanente? Servicios de salud, ¿verdad? Médicos, paramédicos, etcétera. Entonces, ¿será su actividad propia y permanente los servicios de un abogado? La respuesta es no, no. Pero con el tiempo, al crecer este hospital, entonces, antes, digamos, ese hospital contratado por servicios o por evento abogados. Hazme un contratito, perfecto. Pero hay un momento que contrataba tanto personal o equipos médicos, compraba trámites ante el CEDES, qué sé yo. Entonces ha habido una necesidad de contratar un abogado interno. Por esa continuidad de las actividades, todas las semanas salen temas relacionados a temas normativos. Contratos, informes, interpretaciones, tramitaciones. A eso me refería Mónica. Entonces, esa continuidad es pues característica de la relación laboral. Un empleador no es loco, ¿no? No es un filántropo para contratar a alguien y tenerlo sentado y pagarle un sueldo todos los meses. Por una necesidad manifiesta, por una continuidad en las actividades, va a contratar y va a pagar un sueldo. A eso me referí. Parte de las características es la continuidad de servicios, porque ningún empleador te va a pagar para no hacer nada. Entonces, la dependencia, la subordinación, trabajo por cuenta ajena, exclusividad, etcétera, todo se van a ir dando paulatinamente, van a ir de la mano. Entonces, ahí se va a configurar la relación laboral, Mónica.
Dale, dale. Ahora bien, ya explicando esta parte para mí la más importante para interpretación de las contrataciones y demás, hay que hablar de otra temática que ya lo hemos estudiado en la Constitución, ahora la vamos a profundizar. Tenemos la estabilidad laboral absoluta, la relativa y la reforzada. Ahora, ¿para qué estoy hablando de esto? ¿Qué es estabilidad, no? Estable en algo. Nuestro país ha tenido muchos cambios normativos. Inicialmente les he dicho los mineros, ¿no? Que no cumplían con los derechos de los trabajadores, se emite la Ley General del Trabajo, llegamos a picos de proteccionismo en el 52, después en las dictaduras de nuevo, ¿no? Decaen los derechos de los trabajadores, llegamos a los años 80 con el 21060 y otra vez flexibilización total, vuelve el tal Evo Morales y le mete otra vez una estabilidad laboral absoluta, ¿no? Entonces son políticas de Estado que implican el tratamiento a los empleadores y a los trabajadores, ¿no? Cuando hay crisis económica, contratar y despedir libremente. Cuando hay un relativo auge o estabilidad, proteccionismo a los trabajadores. El problema del boliviano es que somos muy radicales, ¿no? En proteccionismo nos vamos a las nubes, o en flexibilización nos vamos a las nubes, no podemos ser equitativos. El 2006, entonces, como consecuencia de lo que les digo, el gobierno determina la estabilidad laboral absoluta. Señores, es fácil de explicar esta parte, lo he dicho varias veces. En nuestro país no puedes despedir a ningún trabajador a no ser que incurra en una causal establecida en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedes despedir porque no te cae, no puedes despedir porque llegó tarde, no puedes despedir porque quieres meter a tu primo, no puedes despedir porque quieres meter a tu mejor amigo o simplemente se te ha ocurrido reestructurar y esa lógica que puede ser, ay, no, no, solo puedes desvincular a un trabajador cuando incurre en una causa de despido. Y las causales de despido están en las normas que les he mencionado. ¿Se entiende la lógica, no? Tienen esa protección. Ahora, fuera de la estabilidad absoluta, hay otras características que les voy comentando y ya me parecen excesos, ¿no? Bueno, Bolivia se maneja por el Estado 58, artículo 4 de la OIT, ¿no? No es que nos hemos inventado o el Evo y su gente era iluminados, no. Son convenios del OIT que ya existían y se los he ido aplicando, adoptando al escenario nacional. Ahora, ¿qué es la estabilidad laboral relativa? La estabilidad relativa trata de lo siguiente, ¿no? Hay otros países, otras legislaciones que dice lo mismo, ¿no? Solo puedes despedir justificadamente a los trabajadores cuando incurran en causales. Sin embargo, si al final de cuentas te da la gana de despedirlo, bueno, somos amplios nosotros, ¿no? Libre contratación, lo que quieran, pero le tienes que pagar una retribución o una compensación. Es decir, Carlitos, mira, te quiero despedir, no has incurrido en una causa, pero no te aguanto, ¿sabes qué? Y mira, la norma me permite. Entonces te voy a pagar esa compensación y con eso andate tranquilo. En Bolivia, ¿saben qué se llama eso? O se utilizaba antes desahucio. ¿Se acuerdan del despido intempestivo que les dije? Había un preaviso, ¿no? Y si no cumplías con esos 90 días de anticipación, tú pagabas el desahucio. Era como una multa para el empleador por despedir a al trabajador sin un motivo pertinente. Hay algunos países que se manejan así. Ahora, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada? Eh, estabilidad reforzada es esa protección adicional que se trabaja el flaquito, el chatito, no. Trabajadores particularmente, personas que están con incapacidad temporal, las bajas médicas, repito, no se llaman bajas médicas. Cuando estás enfermito, no se llama baja médica, incapacidad temporal se llama. Puede ser por maternidad, por riesgo profesional, por enfermedad con otro tema, parte de la seguridad social. Entonces, ¿qué otro tipo de trabajadores conocen ustedes particularmente vulnerables? He hablado de las con, vamos a hacerlo más fácil, que están con bajas, mujer embarazada, padre progenitor. ¿Qué más conocen? Hemos hablado de los
representantes sindicales en fueros, ¿recuerdan? Igual tienen esa protección adicional. Y hay otras, ¿no? Están las personas con discapacidad, padres o tutores de personas con discapacidad, enfermos de SIDA, enfermos de cáncer, tienen sus particularidades y su protección adicional. Y hay una serie, he llegado, hay una lista ya en Bolivia que te diga, estos son los trabajadores que tienen estabilidad reforzada. Van saliendo normativas así medio disgregadas, la doctrina, etcétera. He llegado a identificar cerca a 12 tipos de estabilidades laborales reforzadas o las famosas inamovilidades, que siempre escuchamos, ¿no? Que se malinterpretan y demás, pero bueno, estas 12 les voy a hablar, he enunciado algunas, no me acuerdo de memoria las 12, determinan que esos trabajadores no los puedes desvincular. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Doctor, usted eso no entiendo, ¿no? Y eso significa que esa persona con discapacidad, por ejemplo, que tiene esa protección, puede agarrar la computadora, se lo mete aquí, o bueno, simplemente acá, ¿qué me vas a hacer? Me lo voy a llevar y punto, ¿no? Se lo lleva, después tú quieres procesarlo por hurto y te dice, yo tengo movilidad. ¿Será que es así? La respuesta es obviamente que no, ¿no? Con estabilidad laboral reforzada, si incurren en las causales, igual pueden ser desvinculadas. Solo que tenemos autoridades judiciales, pues, paupérrimas, ¿no? En este país, en ciertas desvinculaciones que se ha llegado a provocar, no puedo sacarlo, ¿no? Era este tipo ha incurrido en una causal de despido. Ahora, ¿cómo demuestras que ha incurrido en una causal de despido? Hay dos caminos, y ahí viene de nuevo la pésima formación de las autoridades administrativas. Bueno, no puedo hablar, hay jueces probos y muy conocedores del ramo, pero también hay muchos que están ahí por otro tipo de situaciones que repiten las ideas, no analizan. Algunas veces en el Ministerio del Trabajo, cuando tú vas a una audiencia de desvinculación, y tú aplicas las previsiones de la ley 1468 que determina el ministerio, dice, puedes reincorporar o rechaza la reincorporación. ¿Cuándo rechaza, señores? Cuando tú muestras, pues, elementos suficientes que esa persona ha incurrido en una causa o no. Pues estoy loco. Creo que no, ¿no? A ver, repito. Te dice la ley de eh, reincorporación de restitución de derechos laborales, dice, cuando un trabajador siente que ha sido vulnerado sus derechos y cree que ha sido despedido de manera injustificada, acude, dice, a la vía administrativa. Y la vía administrativa tiene dos alternativas. Reincorpora al trabajador. ¿Cuándo reincorpora? Cuando la empresa sí lo ha votado, es que no nos cae bien a ninguno. Entonces, por eso no hemos votado. Y el inspector le dice, "No, oye, no tienes causal, reincorporado. Y bravo, está haciendo su trabajo el inspector. Pero ¿qué pasa si va el empleador? Dice, hemos despedido por incumplimiento de contrato. Mira, tiene 25 llamadas de atención. En las 25 se le ha pedido que cambie. Hemos hecho un acta de entendimiento. Se ha comprometido a no llegar borracho y a no atrasarse constantemente. Entonces, por eso le estamos desvinculando. ¿Qué tendría que ser el Ministerio de Trabajo? Ah, bueno, con tanta evidencia, nosotros vamos a rechazar y declinamos competencias. Si tú crees que tienes que ser incorporado, acude a la vía judicial. Eso dice la ley 1468, ¿de acuerdo? Pero muchas veces el ministerio, por algún tema que alguien le sopla o algún interés, te dicen, inclusive cuando tú presentas toda esta abundante prueba ordenada y consolidada, te dice, es que tenías que habernos retirado a través de un proceso disciplinar. Y te preguntas, oye, ¿qué te dice tu famoso proceso disciplinar? A ver, muéstrame. Y te dice la jurisprudencia, te dice, son pinches jurisprudencias de hace años que han confundido la parte administrativa pública con la privada. Evidentemente en el sector público, señores, existen los procesos sumarios administrativos. Ese decreto supremo 233-A habla precisamente de la responsabilidad de los sumarios administrativos. Ahí se puede. Y en el sector privado no hay una pinche normativa desde los años 30 hasta la fecha que obliga a un empleador a constituir un proceso disciplinario para desvincular. Para eso está la ley 1468, pero pese a eso, como son tan duros como una pared, no te entienden y generan este proteccionismo. Y cuando les conviene, te rechazan. No tenemos una instancia administrativa ecuánime, ¿no? Entonces eso genera mucho problema. Les he dicho, más adelante les voy a comentar cómo nosotros podemos también configurar nuestros tribunales disciplinarios, pero no porque el ministerio me obliga,
sino porque realmente es un medio idóneo que nosotros podemos utilizar para demostrar que ese trabajador ha incurrido en una causal de despido, ¿se entiende? Pero hay otra trampa ahí que va generada. Generalmente, o debería, los procesos disciplinarios deberían estar inmersos en los reglamentos internos de trabajo. ¿Qué es un reglamento interno? Es como una complementación, si quieren, al contrato de trabajo. El reglamento interno prevé muchas situaciones, modalidades de contratación, faena de trabajo, tipos de contratación, que regula la relación laboral. Hay un decreto supremo de 1938 que habla de la necesidad de implementar reglamentos internos de trabajo. Y hay una cápite en este decreto que dice, será parte también del reglamento interno en las sanciones que se puedan realizar al trabajador. Sanciones, multa por llegar tarde, multa por incumplir con alguna cosita. No te habla de procesos disciplinarios. Pero bueno, a través de las décadas, los abogados, los empleadores han dicho, bueno, si aquí habla de un régimen de sanción, incluirá pues el proceso disciplinario, ¿no? Finalmente, el 2009, el Ministerio de Trabajo, por presiones de la Central Obrera Boliviana, dejan de aprobar los reglamentos internos. Es decir, ahora tú puedes aprobar tu reglamento interno en el ministerio. Entonces, ¿qué se entendería que no puedes aplicar? Y si no puedes aplicar tu reglamento interno, ¿dónde demonios vas a meter tu proceso disciplinario? Esa es la trampa con la que juega el Ministerio de Trabajo. Te he dicho, lo puedes despedir a través del proceso disciplinario, pero no te voy a aprobar tu reglamento interno. Oye, pero empleador, o digo, Ministerio de Trabajo, recién empezó pues, a funcionar el 2024. Tus restricciones del 2009. Ahora, no voy a poder desvincular nunca, porque si no tengo un proceso disciplinario en un reglamento interno aprobado por el Ministerio, puedo desvincular. Ahora voy ante la audiencia, ante el inspector, trato de demostrar con toda la prueba fehaciente que me permite la ley 1468 y tú con tu carota me dices, tienes que tener proceso disciplinario. Quiero tener proceso, aprobame mi reglamento. No, en esa situación estamos viviendo actualmente y esto es lo que ha generado esta incertidumbre y ha generado esta informalidad. Y miren, el gobierno ahorita, con los cambios que dice, no está aplicando este punto. Ahora sí, evidentemente el ministerio ya no tiene tanta la injerencia de los trabajadores, ¿no? Está bien, ahí se ha corregido, pero siguen en esa línea. Y el problema, lo peor, señores, es repetición. Vuelvo a repetir, esta explicación les hago a los inspectores y demás, y me miran y se quedan, yo me dice. Y después van, preguntan y les dicen, no, así tienes que hacer porque dice en esa resolución y tienes que hacer. Listo, estamos en problemas. Entonces, así está funcionando más o menos el tema de los despidos en nuestro país, estimados. Ahora, les acabo de explicar los tres tipos de estabilidad. La absoluta, todos están protegidos, la relativa, todos están protegidas, pero te permite despedir a ciertos trabajadores compensando, pagando una multa, y la reforzada en el sistema que tú puedes despedir compensando a estos trabajadores, no me los toques. Esas son las modalidades. Bolivia tiene las tres, tiene la absoluta, sí, nadie puede ser desvinculado. La relativa, el 28699 que han leído, claramente dice, pues, si el trabajador acepta su desvinculación, se le pagará el desahucio. Me estoy inventando, ¿no? ¿Verdad? Y también está la reforzada con estos 12 tipos de inamovilidades que existe a la fecha. Ahora, yo digo, una persona con discapacidad tendrá, o sea, requerirá esta estabilidad reforzada si ya tenemos la absoluta. Nadie puede desvincular a ningún trabajador que no incurra en una causa. Y el discapacitado tampoco te pueden desvincular a no ser que hayas incurrido. ¿En qué estamos? Tiene doble protección. Para mí no, totalmente irracional. ¿Por qué? Porque la gente que ha generado estas normativas, simplemente alguien les ha dicho, puta, mira qué bonito, queda más protección va a tener, pero no ha hecho los análisis correspondientes. Eso me pasaba mucho con el Tribunal Constitucional, ¿no? Entran a interpretar o a pronunciarse respecto de temas que desconocen, pero totalmente. ¿No? O sea, ellos verifican la constitucionalidad, ¿no? Verifican el debido proceso, en sus fuentes y demás, está bien, pero muchas veces entran al fondo y aberraciones sacan. Por ejemplo, en un caso donde en el Ministerio de Trabajo, en las dos instancias, he demostrado que ese trabajador que era padre de persona con discapacidad ha incurrido en una causal, el ministerio ha rechazado su reincorporación. ¿Qué le quedaba? Ir a la vía judicial y lo iba a, ir a reventar, ¿no? Porque tenía todas las pruebas. ¿Qué hace esta persona? Mete un amparo constitucional. Y en el amparo, su único argumento, bueno, dos argumentos tenía. No me han votado a través del proceso disciplinario, uno, y dos, el tema de que era persona con discapacidad. No, lo primero que les he mencionado, les he dicho, en la instancia administrativa se ha demostrado de que esta persona ha incurrido en la causa.
y no existe ninguna normativa boliviana que determine la obligación de despedir a través de procesos disciplinarios. ¿Saben qué me han respondido? Al ser persona protegida, la legislación, la jurisprudencia, se determina su reincorporación y lo que tienen que hacer para corregir así, se le da la tutela provisional, le ponen inclusive, hasta que se lo pueda desvincular a través de un proceso disciplinario. O sea, para colgarse, no tenía ni idea el, el Tribunal de Garantías de lo que implica las estabilidades, las características, la inamovilidad y cómo se demuestran que un trabajador ha incurrido en una causal. Y esto que genera prejuicios, pues, para los empleadores. Tiene que ser un trabajador negligente que se escuda en la discapacidad de un hijo encima para poder hacer lo que sea y trabajar de mala manera. ¿Qué les parece? Entonces, para eso es importante entender este tipo de situaciones. Ahora, la norma que establece la estabilidad laboral en nuestro país es el decreto 28699 que tienen en pantalla y también la ley 1468 de 30 de septiembre del 22. Algunos está con 28, otros está con 3 de octubre. Esta es la fecha que yo la tengo. Es restitución de derechos laborales. Esta norma es el procedimiento, ¿no? El 28699 dice, nadie puede ser despedido, si eres despedido, pides tu reincorporación. La Constitución lo ratifica en los artículos que hemos revisado, del 46 al 52, y finalmente el Estado crea un procedimiento, que es la Ley 1468. Esta Ley 1468 vamos a leer a continuación, y vamos a leer después. Primero vamos a echar un 68, vamos a ver si tienen dudas, y posteriormente vamos a analizar las causales de despagarnos y determinar cómo vamos a desvincular a estos trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda de la evolución histórica del proteccionismo que existe en Bolivia, explicado a través de estas estabilidades? En Bolivia, las tres. Si no han entendido esa parte, vuelvan a leer el 28699, vuelvan a leer la Constitución Política del Estado, artículo 49. Y finalmente, la 1468 determina el procedimiento. Y en el artículo 5, que para mí es el más importante, relacionada a esta explicación, dice mismo, nadie podrá ser desvinculado, no se incurre en una causal de despido. Está hecha la línea, o sea, no podemos salirnos de ahí. Y te dice, el ministerio rechaza o incorpora. Debería decir solo reincorpora y solo podrá despedirse a través de procesos disciplinarios. Si diría eso, yo me callo, pero no dice. Y esta ley es del 22. Esa pinche jurisprudencia que les digo data de las primeras que no iban saliendo en el 2011, no me acuerdo, hasta el 2018, cuando no había una ley, pero son tan duros que no entienden esa parte y siguen perjudicando. Entonces, estimados, por favor, descárguense la ley 1468, no es larga, 15 minutos exagerando, vamos a utilizar y revisen. Te dice primero que dirime, ¿no? Te habla, por ejemplo, de, no dirime, sino que protege. Te habla de la estabilidad laboral relacionada a los despidos, te habla del fuero sindical y te habla del pago o del procedimiento para abandono de trabajo. Una vez que entendamos, aclaremos las dudas, vamos a entrar a analizar uno por uno las causales para seguir continuando con la explicación. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con la lectura de